Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un gusto estar acá contigo y con tu audiencia. Gracias. Leí un artículo en La Jornada referente a estos temas que hoy nos convocan. Eh, Teresa, un artículo en el cual tú mencionas acerca de la H muda del CONACYT, que ahora se escribe CONA-H-CIT, se le agrega la H de humanidades. Pero, Teresa, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta discusión tan fuerte? En el fondo son dos posturas. Quienes dicen los recién llegados o los que han llegado al poder de 2018 están cambiando todo para acomodarlo a sus intereses, a sus grupos, a sus cercanos, a su clientela. Y otros que dicen, aquí lo que hay es un tejido del CONACYT que se puso en muchos casos al servicio de grupos conservadores, al servicio de empresarios y que desvirtuaban el sentido original del CONACYT. ¿En dónde está el punto medio o dónde está lo que debemos de analizar, Teresa? Mira, yo creo que como en muchos otros temas en el debate público, hay como que intentar encontrarle los grises al problema. Me parece que hay poca lectura atenta de la ley que se aprobó en uno y otro sentido. Considero que mucho de la nueva ley hace eco de algo que desde hace ya mucho tiempo la sociología de la ciencia, la filosofía de la ciencia más de avanzada, ha estado diciendo, en el sentido en que necesitamos articular discusiones éticas con las discusiones propiamente epistemológicas o cognoscitivas al tratarse de la producción y la difusión del conocimiento científico y humanístico. Creo que ya quedó atrás, muy atrás en el debate especializado, el tiempo en el que la ciencia se podía entender como una isla en la que el conocimiento se producía sin ninguna relación con el entorno y sin ninguna discusión respecto a los impactos sociales de la ciencia, a las coordenadas ético-políticas que deben, la idea de esta ciencia neutra que solita avanza con independencia de los proyectos sociales hegemónicos, ha quedado muy superada. Y me parece que la nueva ley da cuenta de esto. Y es una ley una normativa que hace convivir equilibradamente, desde mi punto de vista, principios de rigor científico, cognoscitivo muy claros, la evaluación entre pares, la dictaminación en ciego, la importancia de que sean las comunidades académicas las que determinen la calidad y la pertinencia del trabajo científico, con otras coordenadas que tienen que ver con el diálogo de saberes, cuidar, por ejemplo, que la práctica científica no colonice otras prácticas cognitivas que en muchos territorios de nuestro país conducen el día a día de la relación de las personas entre sí o de la relación de las personas con su entorno y con la naturaleza. Entonces, el diálogo de saberes, una perspectiva de género, si uno busca en la ley pasada, en la reglamentación pasada, no hay una mención siquiera a la necesidad de que la ciencia cuide que no se caigan en sesgos androcéntricos o que la propia práctica científica no genere mecanismos de exclusión por razones de género. Es decir, por un lado, creo que es importante reconocer que la nueva ley hace eco de estas articulaciones entre el rigor académico científico estrictamente epistemológico y coordenadas ético y digamos, ¿por qué no también políticas en términos de hacia qué sociedad aspiramos y hacia qué sociedad queremos poner a trabajar a la máquina de la producción del conocimiento? Teresa, pero estaba muy mal el CONACYT como para hacerle una reforma profunda o ¿qué es lo que sucede? Muchos señalamientos hablan del uso de recursos del CONACYT para proyectos grupales o facciosos y, en fin, la utilización de CONACYT para propósitos distintos de los que el interés nacional desearía. ¿Sí estaba muy mal ese CONACYT?
Mira, yo creo que hay dos elementos del diagnóstico. Creo que nos hemos centrado mucho en esto de la articulación probablemente perversa por la vía del desvío de recursos de lo público a lo privado, de la relación del CONACYT como entidad pública con empresas privadas. Pero creo que hay otro también, ahorita me refiero a ese, pero creo que hay otro también muy importante, y que es donde el CONACYT ya hacía agua independientemente de su relación con las empresas privadas. Y tiene que ver con que el modelo de productivismo científico académico ya ha estado ampliamente documentado que impacta negativamente contra la calidad del trabajo académico, que aísla a las comunidades académicas de sus entornos y genera al interior de las comunidades científicas y productoras y divulgadoras del conocimiento problemas muy graves. La tendencia al plagio, que está absolutamente impulsada por esta presión de producir, porque entre más produces, esto más impacta en tus ingresos, la segregación o el abandono absoluto de la docencia, porque la docencia no reditúa en los sistemas de estímulos productivistas, y entonces los investigadores e investigadoras vamos abandonando cada vez más en tiempo y en calidad la docencia, porque eso no nos reporta para el SNI, para los sistemas de estímulos. Es decir, ya hacía agua un modelo de productividad científica que atenta contra una ciencia socialmente orientada y contra la colegialidad y contra la cooperatividad como mecanismo fundamental en la producción de conocimiento, pero también contra la calidad académica. La lógica del refrito, de publicar varias veces más o menos lo mismo para que me dé más puntos, el extractivismo académico, es decir, un modelo de desarrollo científico que ha sido estudiado y criticado desde la propia comunidad científica. Eso por un lado, y creo que hay algunos aspectos de la nueva ley que apuntan a paliar eso, la universalidad en el otorgamiento de becas de posgrado, etcétera. Y por otro lado, efectivamente, y creo que está ampliamente documentado, y eso tiene que ver con el modelo de Estado neoliberal, hay una política no solo en ciencia y tecnología, sino de articular al Estado con las empresas privadas de forma tal que hay un flujo de recursos de lo público a lo privado, en donde el Estado termina subsidiando el ámbito de la investigación científica de empresas que tienen tasas de ganancia altísimas y que pueden autofinanciar su investigación científica, ¿no? Entonces, creo que se ha demostrado ya que había que revisar ese modelo de transferencia de recursos del ámbito de las instituciones públicas de investigación hacia el ámbito de las empresas. Me parece que en ambos aspectos la nueva ley avanza, será perfectible, pero avanza. Teresa, hay algunos aspectos que tú misma has mencionado en este artículo publicado en La Jornada, el referente a la presencia de representantes de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. Dices que eso es inadmisible. ¿Por qué, Teresa? Creo que eso hace palidecer todos los pros de los que acabo de hablar, y por eso la idea de que esto enmudece a la H del nuevo CONACYT, ¿no? Me parece que si hay un rasgo poco humanista del gobierno de la 4T, es esta vocación militarista y esta cada vez más presencia de las Fuerzas Armadas en distintos ámbitos de la vida pública. Creo que la presencia con voto en el nuevo esquema plantea una junta de gobierno del CONACYT, en donde hay representantes de distintas secretarías de Estado, y hay un lugar para la Secretaría de la Defensa Nacional y otro lugar para la Secretaría de Marina. A mí me parece inadmisible, y me parece que en el ámbito de la producción del conocimiento científico, en una sociedad democrática con vocación pacifista, los militares no tienen nada que hacer en la definición de las políticas de producción y divulgación del conocimiento científico humanístico. Nos podrían decir que son poquitos votos, que la Junta de Gobierno es grande, que solo son dos lugares, y sin embargo es simbólicamente inadmisible. El ámbito de la producción y la divulgación del conocimiento no tiene por qué tener la coordenada armada en su definición de hacia dónde vamos, de qué necesitamos, la definición de prioridades. Se podría entender quizás
que el CONACYT pudiera acudir a las Fuerzas Armadas en búsqueda de sus necesidades o de algunos avances. Sabemos que el ejército tiene un ámbito de medicina, de aeronáutica, de ingeniería. Ok, se podría acudir en términos de consultoría, pero la participación de los militares en un ámbito como el de la definición de la política científico-humanística del país me parece un despropósito absoluto, y creo yo que lamentablemente hace palidecer y y enmudece los avances en términos de la incorporación de las humanidades y de una concepción de ciencia orientada socialmente, orientada éticamente. Me parece que nos deja como en un empate bastante problemático, pues, ¿no? Teresa, se plantean paros, manifestaciones dicen, de la comunidad científica inconformes con esta nueva adecuación legal en materia del CONACYT, ahora con H. ¿Percibes que pueda ser difícil la aplicación práctica de esta ley? ¿Cuáles son los motivos que llevan a estas personas a oponerse a esta nueva normatividad, Teresa? Bueno, me parece que lo primero que hay que ver es que el llamado a un primer paro nacional el pasado 2 de mayo hizo poco eco. En la UNAM pararon solo 3 facultades, paró el CIDE, me parece, así que no fue un llamado que pisó tierra fértil en la comunidad académica. ¿Y por qué no? Porque ¿quiénes se pueden sentir convocados a movilizarse en contra de la nueva ley? A mí me parece que ojalá se sintieran convocadas las comunidades estudiantiles a movilizarse en contra de la participación militar en su junta de gobierno, pero eso no figuraba en lo que los convocantes al paro estaban señalando, ¿no? Figuraba, cuidado, ya nos llegó la austeridad, ya viene la austeridad a la investigación científica, la libertad de investigación, etcétera, etcétera. Me parece que el poco eco que hizo el paro del pasado 2 de mayo data del divorcio absoluto de la élite académica, que es la que está respondiendo con más aspavientos a la nueva ley, cuando creo que deberíamos estar respondiendo desde la izquierda por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la incorporación de las Fuerzas Armadas. Pero habla del divorcio de esta élite académica con sus comunidades a las que hace mucho abandonaron porque no los ven en el salón de clase, porque ellos están investigando y reducen su docencia al máximo posible, y no solo con las comunidades estudiantiles, sino con el enorme ejército de profesores y profesoras de asignatura precarizados que sostienen el día con día de la docencia y la investigación científica en nuestras universidades, pero que no entran a los esquemas de reparto de meritocrático, de becas, asignaciones en nuestras universidades. Entonces me parece que este primer llamado a la movilización de sectores que históricamente se han opuesto a los paros estudiantiles, por ejemplo, que han criminalizado a las estudiantes que han tomado las instalaciones protestando por la violencia de género, que han criminalizado a los estudiantes que se movilizan o a los profesores de asignatura que se movilizan por mejores condiciones contractuales y salariales, pues el poco eco que tuvo data del divorcio de esta élite académica que existe y que la vivimos todos y todas quienes nos envolvemos en este ámbito con nuestras comunidades estudiantiles y nuestras comunidades docentes y académicas que no se han insertado a los mecanismos de meritocráticos, de premiación, amparados en nuestros sistemas de estímulos y amparados también en el viejo CONACYT, ¿no? Y su distribución mediante becas, proyectos de investigación financiados y mediante el Sistema Nacional de Investigadores. Teresa Rodríguez de la Vega, académica de la UNAM, gracias por esta oportunidad de asomarnos a una parte de todo el proceso que está dándose en cuanto a reformas en materia de ciencia y tecnología. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco el que hayas estado con nosotros hoy. No, Julio, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a la audiencia.